أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a otra clase número 8 de Hacia el Infinito. Estuvimos hablando sobre los ejes principales de autoconocimiento y lo más importante era el objetivo, que en ese sentido lo hemos terminado. Hemos hablado que el objetivo de la creación es ser divino, y esto significa que el ser humano conecta con todas las fuentes infinitas de Dios y puede tener los atributos de Dios, que el resultado de ser divino y tener los atributos de Dios será disfrute infinito en el paraíso. Y también se dijo que en el paraíso hay 3 niveles diferentes de disfrute, que son Maqam al-Na'im, al-Radwan y al-Liqa. Otro tema que se habló era que venimos acá, Dios nos mandó acá y no nos conectó directamente al infinito, porque este mundo es como club de la resistencia. Por eso este mundo no es un hotel para descansar, hay que verlo con una mirada especial a este mundo y saber. Otro tema que hemos hablado era el camino, que era caracterizarse con atributos de Dios. También se habló del guía, quiénes son nuestros guías en este camino, y hoy llegaremos a otro tema, que son los instrumentos para mover hacia el objetivo. Igual, los instrumentos queremos decir todo lo que es necesario para caminar en este camino hasta llegar al objetivo de la creación. También podemos nombrarlo como tradiciones de Dios, las fórmulas de Dios que ayuda al ser humano para llegar a infinito. Por eso el título es los instrumentos, pero en general son los instrumentos y las tradiciones de Dios para ayudar al ser humano que alcance al objetivo de la creación, que es ser divino, inshallah. Hemos dicho que este mundo es
Qulub de la resistencia. Entonces cuando se habla de los instrumentos quiere decir todo lo que es necesario en este mundo para llegar, como un gimnasio, como un club que necesita algunos instrumentos. Eso más adelante hablaremos sobre los 5 cosas principales de un club y se explica, y ahora estamos hablando entonces solo los instrumentos. Estos 5 explicaciones vienen más adelante, pero es instrumentos, todo lo que se necesita para practicar, un entrenador, un plan, una rutina, que según esto hay que practicar, hacer los ejercicios, alimentación y la última es hacer los ejercicios, practicar. Estos son 5 cosas fundamentales y principales de un club, de un gimnasio. En este mundo es lo mismo. Ahora lo que vamos a hablar hoy es sobre las cosas que Dios nos dio. Es importante saberlo porque muchas veces no saber esto lo tomamos algo negativo, porque hay que saber, todo es parte de este club, de este gimnasio. Es como entrar a un gimnasio y la persona que no conoce los instrumentos, entonces solo puede ser que conozca 1 o 2 que son más fáciles, como las pelotitas y lo que está puede más jugar que hacer ejercicio, y el resto lo toma como algo difícil o no lo quiere hacerlo y se lo obligan a hacerlo, va a quejarse. Entonces conocer esto es muy importante y nos ayuda mucho para entender este mundo y las fórmulas de Dios. Entre los instrumentos y las bases, primero son las oportunidades, facilidades e instrumentos de crecimiento que Dios nos dio, que esos son varios, que vamos a hablar de esto. Y después más adelante lo que vamos a hablar de número 2 y 3 serían como tradiciones de Dios. Igual, la filosofía de dar estas oportunidades y facilidades son para crecimiento, como está en el título. No es para descansar o disfrutar, aunque a su lado existe el descanso y el disfrute. Pero la filosofía y la razón principal de tener estas cosas es para ayudar al ser humano que crezca espiritualmente, que pueda lograr el objetivo de la creación. Y los cálculos en día juicio final y en total para el ser humano, eso es importante que sepan, ¿no? Ayuda mucho para entender un montón de cosas. La fórmula para calcular es según la ganancia con capital que tiene, no mucha ganancia comparando con capital. Por ejemplo, no dicen quién, por ejemplo, ganó $1000 como ganancia de su trabajo, ganó, y lo que ganó, por ejemplo, $100 se perdió. Porque dicen, mira, $1000 es más que 100, entonces él es primero. No, miran a capital y la ganancia y sacan porcentaje de esto. Por ejemplo, quien ganó $100, si tenía $200 y ganó $100, entonces ganó, podemos decir, 50% de su capital. Pero quien ganó $1000 tenía, por ejemplo, $20.000 como capital y él solo ganó 5%, ¿no? Entonces, acá no se mira a la cantidad de lo que ganó, al porcentaje. Su capacidad y su capital era 20.000 y solo ganó $1000. Y el otro tenía $200 y ganó $100. Eso es para saber que a veces la gente piensa que tenemos que mirar a tal persona que está haciendo un montón de cosas y yo no puedo hacer. No, cada persona según su capacidad, y así se pregunta. Es como las competencias de deportes. Para las personas que son común y normal y para las personas que son discapacitadas no es igual. Eso lo hemos hablado antes, que Dios va a juzgar según la capacidad. Entonces, en una competencia, por ejemplo, olímpico, los que son normal tienen que correr 100 metros menos de 10 segundos y los que son discapacitados menos de 15 segundos, como un ejemplo. Y los deberes vienen según las facilidades, es otro punto. Entonces, el cálculo es a través de la ganancia comparando con capital, porcentaje, y los deberes también vienen según las oportunidades, facilidades e instrumentos que uno tiene. Por eso muchas veces hemos hablado, ¿no?, con los jóvenes allá en Argentina o otros países que es difícil, no es como un país islámico. Está bien, es difícil, pero las facilidades para llegar a Dios puede ser que son menos, igual los deberes también son menos.
Puede ser que a un joven en Argentina, día juicio final, solo se preguntan si rezó o no rezó y ayunó y esas preguntas. Pero a un joven acá en Irán o otros países islámicos que toda la base estaba preparado para que logran más, no es que solo se pregunta de rezó o no rezó. Ahí vienen más preguntas. Que qué hizo para la religión. Igual yo solo estoy dando como un ejemplo, no es solo esto. Cada persona también es diferente porque según la vida, según la familia, según la sociedad que está viviendo, son diferentes. Esas fueron las formas que hay que saber en general sobre estas oportunidades y facilidades. Ahora, primero de las oportunidades que estamos contando es la vida mundana. Esta vida que Dios nos dio es un regalo. Por eso hay que agradecer constantemente a Dios que nos regaló esta vida y sabiendo que el objetivo es ser divino y llegar a disfrute infinito. Cuerpo material y los accesorios de la vida. Todo lo que tiene que ver con este mundo en general, la vida y muerte. Justamente la aleya que lo leí en el principio en Surat al-Mulk, aleya número 2, que dice Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. El cual ha creado la muerte y la vida para poner a prueba cuál de vosotros obra mejor. Y Él es el Todopoderoso, el Perdonador. Liyabluwakum es poneros a prueba. Igual, un punto es que las pruebas no son para que Dios sepa que somos buenos o no somos, porque no sabe. No, Él sabe, pero las pruebas son para nosotros, como en un colegio. Las pruebas no son para el maestro que él lleva algo o logra algo. No, las pruebas son para los alumnos, para que se dan cuenta que qué nivel están. Igual, por la carencia de sabiduría del ser humano, los maestros quieren saber en sistema quienes estudiaron bien. Pero un maestro que es profesional durante el año que está enseñando se da cuenta quiénes son buenos y quiénes no. No hace falta tener muchos de los profesores que son profesionales, ya saben quiénes de los alumnos son buenos y estudian bien. Entonces esta muerte y la vida es para que nosotros pasamos pruebas. Igual, acá no dice quienes obran bien. ¿Cuál de vosotros obra mejor? Es como una competencia. Hay que lograr hacer mejor, no solo lograr hacer bueno. Esto es muy interesante y muy bueno saberlo. Esto es para animar a los musulmanes, a los creyentes, porque si era solo ser bueno, entonces cualquiera podría llegar a un nivel y decía que bueno, listo, yo estoy bien. Como hay algunos que dicen, no, estoy rezando, estoy ayunando, entonces no hace falta hacer más cosas. Y bueno, inshallah Dios con su misericordia me lleva al paraíso. Listo, está bien, pero en este camino no es suficiente solo ser bueno. Máximo que puede lograr es lograr al nivel bajo del paraíso, sin yendo al infierno, ¿no? Pero así nunca puede lograr al nivel más elevado del paraíso, que era de Ta. Por eso acá es como una competencia, que en otras aleyas también dicen, Surat al-Waqi'a dice وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Está justamente usando la palabra de competencia. O fastabiqul khayrat, también otras aleyas. Esa competencia existe, pero la diferencia de esta competencia con lo de este mundo es que en este mundo las competencias tienen un ganador. Uno es primero, después segundo, tercero. Acá todos pueden ser primero, todos pueden lograr al objetivo. Y no tiene primero, segundo, tercero, en el sentido de que existe la posibilidad para que todos logran. Ahora, si uno no logra a primer nivel del paraíso, bueno, logra el segundo o tercero, pero está abierto para lograr al más arriba también. El segundo es otorgar el intelecto y poder de pensar y elegir. Libertad, libre albedrío. Son varias cosas, ¿no? Pero igual lo hemos puesto en solo uno, que en general viene de libre albedrío y el intelecto del ser humano, que puede analizar las cosas. Y este poder que el ser humano puede pensar es una bendición de Dios para darle mejores lugares después. Porque si éramos obligados para ser buenos y hacer las buenas cosas como los ángeles, que no pueden ser malos, no tiene tanto valor como que uno puede hacer la maldad pero no lo hace. Eso es mucho mejor, mucho mejor. Por eso el ser humano puede lograr a un nivel más elevado que los ángeles. Una parte del intelecto que más adelante un poquito más se explica. Pero sobre el libre albedrío hay un tema que durante de la historia entre los musulmanes especialmente se habló un montón de que si existe determinismo o libertarianismo.
puede ser que las palabras no son exactamente lo que quiere decir, pero me voy a explicar. Lo que pensaban en determinismo decían que bueno, todo está determinado y Dios nos escribió todo y nosotros no tenemos libertad para cambiar nada. Si somos buenos porque Dios quiso, si somos malos porque Dios quiso. Este pensamiento especialmente salió de algunos reyes supuestamente musulmanes que querían gobernar a la gente, que no les preguntan lo que están haciendo, como por ejemplo Muawiyah. Y bueno, metieron esto en la cabeza de la gente para que digan, bueno, si alguien como Muawiyah es el rey y califa, porque Dios quiso, entonces nosotros no tenemos culpa y no tenemos ninguna obligación para hacerlo. Y así de parte política, de parte social, de parte personal también, todo lo que hacían lo justificaban que Dios quiso esto. De otro lado, otro grupo decían, no, Dios nos creó y nos dejó libre y somos nosotros que tenemos todo el poder y como que ya Dios no tiene o no se mete para nada en nuestra vida. Somos libres. En Shia, nuestros imames nos enseñaron la jabra wa la tafwid. No hay determinismo ni libertarianismo. Bal amrun baina al amrayn, sino algo entre los dos. Eso tiene varios significados. Uno de estos es que hay cosas que son determinadas y hay cosas que somos libres para elegir. La creación de Dios es esto. Por ejemplo, nosotros no tenemos la elección para dónde, cuándo, de quiénes nacer. Nosotros no hemos elegido nuestra fecha de nacimiento, ni el lugar, ni los padres, la familia, no. Todos están parte de la fórmula de Dios y nosotros nacimos y después nos da cuenta que hemos nacido en tal lugar con tal padres. Pero durante de la vida somos nosotros que elegimos qué camino vamos a tomar. Con todas esas diferencias, el objetivo para todos es igual y tenemos que aprovechar de las facilidades que Dios nos dio para llegar al objetivo. Eso es más o menos como un ejemplo para saber lo que hay cosas que son determinadas, no podemos cambiar para nada, es así, no tenemos ninguna libertad para nada, cero, y hay cosas que nosotros elegimos. Ahora, los que hacen la maldad y dicen que porque Dios quiso, no, Dios, según la creación, nos dio esta libertad, pero según la religión nos prohíbe hacer la maldad. Eso es parte de esta libertad que tenemos. Somos libres para elegir el camino correcto o el camino malo. Otro es otorgarlos de resistencia. Cuando decimos de la resistencia, son las cosas como el club o gimnasio, ¿no? Parecen, en primera visión, parecen que son malas o son difíciles, pero en realidad son para resistir el ego, aptitudes, deseos, sentidos, pasiones. Todo es que son como que al ser humano le cuesta salir y manejarlo. Hasta en el Corán hay varias aleyas del Corán que hablan sobre estos puntos que parecen negativos, pero en realidad son parte de facilidades e instrumentos. Como dice, Khuliqa al-insanu halu'a, el hombre es de natural impaciente. Khuliqa al-insanu da'ifa, el hombre fue creado débil. Juntando a otra cosa que Dios nos dio, esos los dos juntos hay que saberlo, por eso serán de la resistencia y de facilidades. Crear las bellezas y atracciones emocionantes del mundo. De un lado tenemos aptitudes, deseos, el ego, pasiones, sentidos, y de otro lado hay bellezas y atracciones de este mundo. Si no existía la segunda, que son las bellezas y atracciones, entonces no servía, no era como un instrumento. Es como si no existía la gravedad, no existían los pesos para levantarla. Entonces, una cosa es lo de la resistencia, otra cosa es las atracciones. Es como un gimnasio. Los pesos existen porque existe la gravedad. Hay una atracción, lo llamamos, ¿no? En este mundo son atracciones. Y para el gimnasio es la gravedad. ¿Y qué pasa ahí? Es la fórmula, ¿no? Yo, con mi brazo, levanto un peso de 5 kilos. La gravedad lo lleva para abajo. Yo lo levanto con mi brazo, con mi mano. Y según los ejercicios y la cantidad de las veces que yo lo hago y no lo dejo y es constante, los músculos de mi brazo se crezcan y aumenta el poder de ellos. Es la fórmula para este mundo material. Para el espíritu y el alma pasa lo mismo. Hay aptitudes, deseos, sentidos, pasiones, y hay cosas fuera en este mundo que son las bellezas que me atraen. Entonces yo tengo que controlar esas atracciones. Lo que Dios permite
puedo hacerlo. Lo que no permite, lo dejo. Es así, levantar y dejar, levantar y dejar, subir y bajar el peso. Eso constantemente, según la rutina. Nadie le va a dar este poder cuando uno lo agarra un peso sin preguntar al entrenador y porque le parece que está bien, voy a levantar uno de 20 kilos. Puede ser que haga una sola vez, 2 veces, después se cansa y no puede seguir. Por eso siempre en esto se aconseja empezar de poco, practicar y después aumentar el peso. Esto pasa en este mundo lo mismo. Hay que controlar el ego y los deseos. Por eso, según esta fórmula, no se puede negar lo que existen como resistencia, como el ego, sentidos, pasiones, negarlo y decir que son malos no tiene que existir, eso hay que borrarlo y olvidarlo. O del mundo hay que sacar las bellezas y atracciones. No. Estas son dos cosas que tienen que existir. Es como entrar en un club, en un gimnasio y decir que no, estos pesos son grandes, hay que sacarlos, estos pesos son peligrosos, no. Dice, mira, cada cosa en su lugar. Estos pesos existen porque hay gente que tienen que levantarlo. Ahora, si uno no puede y todavía no llegó, es su problema, tiene que practicar para llegar a este nivel. Pero todos existen por el bien del ser humano. Y otro es quebrar los peligros y dificultades, fracasos, enfermedades, amenazas. Eso también es parte de esta prueba, porque ya sabemos que el ser humano en las dificultades puede progresar y avanzar. Es la fórmula que lo hemos hablado en otra clase. Y hay una ley del Corán que acá dice وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Dios ha hecho esto para probar lo que hay en vuestros pechos y purificar lo que hay en vuestros corazones. Entonces, también además que es una facilidad o oportunidad, también es para purificar. Entonces, que como ven, liyabtaliyallah, que está en rojo, es como liyabloa, viene de la misma raíz. Como que está también explicando las varias razones de existencia de estas pruebas, estas dificultades que tenemos en este mundo. Y el otro es crear las diferencias en los recursos y en la creación, como raza, forma, color. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. Él es quien ha hecho de vosotros sus representantes en la tierra y ha elevado la dignidad de unos sobre otros para poneros a prueba en lo que os ha dado. Eso es lo importante, para poneros a prueba en lo que os ha dado. Entonces, si alguien dio más, es una prueba. Si alguien le dio menos, es la prueba también. O hay otra ley que dice وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Y si Dios hubiera querido, habría hecho que fueseis una sola comunidad, que eran todos igual. Pero lo hace así para probar vuestra fe en lo que os ha dado. Competid pues en buenas acciones. Lo que estaba hablando en el principio, ¿no? Que es una competencia. Y acá dice lo mismo. Fastabiqul khairat, es de la competencia en buenas acciones. Entonces, como que las malas acciones ni tiene que pensar. Solo lo que tiene que pensar es sobre buenas acciones y competir para hacer los mejores. Todos los seres humanos podrían ser igual. Por ejemplo, todo blanco o todo negro o todo grande, todo alto. Todas estas diferencias son parte de estas pruebas. Es como la riqueza, porque hay gente que tienen que pasar la prueba con la riqueza, otros con pobreza, otros con la belleza, otros son con fealdad. Todo es parte. Igual a veces es que la culpa lo tienen otros, ¿no? Eso no significa que, por ejemplo, Dios quiere que existen pobres porque sí, en el sentido de que permitió a los que roban, no. Pero es parte de este mundo, ¿no? Que hay algunos que trabajan constantemente pero no pueden lograr mucho, otros. Es un conjunto de un montón de fórmulas. Pero hay que saber que Dios es justo y siempre trata según lo que dio. Entonces, juntando todo eso, igual hubo otro tema que creo que si lo toco eso lleva mucho tiempo. Si quieren me pueden acordar para otro momento hablar sobre los beneficios que tiene
las enfermedades. Juntando todo eso nos da cuenta que el mundo es club de la resistencia para practicar, para superar atracciones y límites para llegar a disfrute infinito. Entonces todo tiene sentido, todo tiene su razón y su filosofía y por eso existe. Vamos a conocer más cosas de estos instrumentos y podemos decir ya son las tradiciones de Dios, las fórmulas de Dios para ayudar al ser humano. Primero entonces eran las oportunidades, facilidades, necesitamos en este camino ahora lo que Dios nos va a regalar como parte de su tradición y su fórmula de este mundo. El segundo es guiar. Dios, además que nos dio todo esto, Él como entrenador, porque Él es primer entrenador. En una ley del Corán dice, قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Dijo, nuestro Señor es quien ha creado toda cosa y luego la ha guiado. Entonces es el primero que guía. ¿Cuáles son estas guías? Hay dos guías generales que tiene otros tipos que vamos a hablar y guías personales o particulares. Por eso voy a repetir que estos instrumentos de mover podemos nombrarlo también tradiciones de Dios para ayudar al ser humano que logre el objetivo de la creación. ¿Cuáles son guías generales? Son dos tipos también. Primero son guías genéticas. Voy a explicar que genética acá significa takwini en árabe. No sé, puede ser que exactamente no es o no tiene el significado de takwini, pero es de la creación, de parte de la creación de Dios. Por eso lo llaman takwini, es que está hecho de parte de Dios según su creación. También hay dos partes. Uno es interior, guía general, genética interior, que es el intelecto y el innato, que cada uno tiene su función. Por eso vamos a explicarlo. Guías internas, uno es organismo del innato, los deseos y anhelos internos que hemos dicho, y organismo del intelecto, que es poder de análisis y deducir. Los dos como dos cosas muy importantes que tiene el ser humano. Dios puso para el ser humano para que pueda encontrar y elegir cosas buenas para llegar a él. ¿Cómo funciona el organismo del innato? Eso porque lo hemos hablado antes, lo vamos a ver rápido. Es los deseos y anhelos internos, que el ser humano quiere el objetivo, que es el ser humano quiere vida eterna, el ser humano quiere tener belleza infinita, poder infinito, riqueza infinita, libertad infinita. El ser humano quiere tener un amor infinito, sabiduría infinita, disfrutar y fama infinita. Eso es lo que hemos hablado, es parte de este organismo, que por eso podemos confirmar la existencia de Dios y confirmar el objetivo de la creación con estos deseos. Por eso son parte de la creación, es innato, todos los seres humanos lo tienen. Y de otro lado también, el Señor ha creado el deseo de las virtudes en la naturaleza del ser humano. Además de los deseos que hemos hablado, también tenemos deseos de las virtudes. Por ejemplo, misericordia, veracidad, justicia, castidad, fidelidad, agradecer, respetar a los padres, sinceridad y rectitud, controlar la ira, ayudar y apoyar. Estos solo son ejemplos y hay que saber que la diferencia es que acá se pueden pasar algunos cambios en este innato. Igual voy a explicar cómo funciona este organismo, así nos damos cuenta cómo es. Pero en general, todos los seres humanos, algo de cada uno de estos tiene. Vamos a ver cómo es este organismo. En la naturaleza de cada ser humano existe 4 tendencias a los buenos, a estos virtudes que hemos hablado. Bueno, como ejemplo vamos a tomar la veracidad, pero para el resto es lo mismo. El ser humano quiere que sea veraz, quiere a los veraces, quiere que le digan la verdad y quiere que le nombran veraz. Ahora, con los pecados y el camino que un ser humano puede elegir, se pierde 2 de este 4. La persona que empieza a mentir y ya es un mentiroso, entonces ya no quiere que sea veraz porque ya es mentiroso. Él eligió este camino. Porque es mentiroso, no le gustan los veraces, pero ningún mentiroso le gusta que le digan la mentira. Los mentirosos también quieren que le digan la verdad y tampoco no les gusta que lo nombran como mentirosos todos los días. Toda la gente en el mundo lo que digan mentiroso, no, se va a enojar
porque es algo interior, no lo quiere. La justicia pasa lo mismo, la castidad pasa lo mismo, todo esto tienen esta fórmula. Por ejemplo, alguien que roba, el ladrón, no le gusta que alguien lo robe, tampoco le gusta que lo nombran como ladrón, lo llaman ladrón en todo el mundo. Ninguno de los malos quieren que su hijo, por ejemplo, sea malo. Hay un cuento sobre el maldito Saddam, el expresidente de Irak, que atacó a Irán y mató mucha gente de mi país y de su país también. Miles de la gente que fue la razón de su muerte. Cuando lo agarraron, lo detuvieron, lo llevaron a juez. Él dice, por favor, pido que me traten con la justicia. Imagínense una persona tan injusto, que uno de los peores en el mundo, en ese sentido, pide la justicia. Eso justamente es algo de innato, que nadie lo puede negar. Por eso, Dios va a juzgar a estas personas según ese innato y le va a decir, ¿por qué no eras justo con la gente mientras tú pedías que te traten con la justicia? Entonces la justicia es algo bueno. Tú tenías que hacer el justo con la gente, tenías que buscar, si no sabías tenías que averiguar y preguntar. Bueno, esa es la función de estas tendencias que tenemos en nuestro alma. Entonces hemos visto que Dios va a guiar con distintas maneras. Primero eran guías generales, que también el primero de guías generales son las guías genéticas interior, y también hay guías exteriores, que es la naturaleza. Todo lo que está pasando en la naturaleza, en esa creación de Dios, es para tomar las lecciones. Hay poca gente que toma la lección de esto, y mayoría y mucha gente no. Día y noche, las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, todos los años se repite, los movimientos de las estrellas, de la tierra, los pájaros, sol, luna, agua, ríos, mar. Todos tienen lecciones en generales para el ser humano. Algunos lo toman, otros no. Hubo gente que solo vio una cosa de la naturaleza y cambió su vida. Como una persona que se fue a estudiar y ya tenía como 40 años, igual tiene una historia linda, que quiso cambiar su vida porque estaba haciendo casi nada y su vida estaba en vano, entonces decidió a cambiar. Se fue a estudiar y ya tenía 40 años y era difícil. Entonces pasó un tiempo y no podía aprender nada. Salió del colegio, salió de la ciudad y se fue a la montaña y subió hasta que llegó a una fuente de agua, que vio que se está cayendo agua de arriba sobre una piedra. Con esas gotitas que se caían de este pozo, de fuente de agua, había hecho un agujero, como ya una pileta chiquita, en la piedra. Eso puede ser que a todos nosotros cuando pasa y lo miramos y bueno, solo miramos el agua y tomamos y listo. Pero él empezó a pensar y dijo, la piedra es muy fuerte, muy dura y agua es muy suave, pero con la continuidad y seguir constantemente cayendo agua sobre la piedra después de años, hizo este agujero. Entonces él pensó, dijo, mi corazón no es más duro que la piedra y la sabiduría no es duro más que agua, es como agua. Entonces tomó una lección de algo de la naturaleza y volvió y dijo que bueno, tengo que aguantar las dificultades y tengo que resistir, y ahí llegó a buenos niveles. Otra de las guías generales son legislativos. Legislativo quiere decir legal, quiere decir las leyes que Dios manda para guiar, las fórmulas de la vida que Dios mandó a los seres humanos. Eso lo hizo Dios a través de mandar los profetas, establecer a los imames y existencia de los sabios que ya conocen la religión, conocen su tiempo y son verdaderos sabios. No cualquiera puede ser sabio, son los verdaderos sabios que hay que seguir a ellos. Estos son partes de la fórmula de Dios para guiar al ser humano. Por ejemplo, mandó los profetas con los libros sagrados para que enseñen al ser humano cómo vivir y cómo tratar con otra gente, y un montón de las cosas que son necesarias es de parte de guiar. Hay que pensar sobre los sufrimientos de los profetas, los sufrimientos de Ahlul Bayt, de los imames, de los sabios, para que el ser humano llegue a Dios, para que esté en ese camino. Hay que pensar en esto, por eso nosotros lo nombramos, lo recordamos, hacemos las reuniones por el profeta y por los imames,
porque ellos sufrieron un montón para que llegue la religión a nuestra mano. Hay que conocer esto y saber este valor que llegó a nosotros y tenemos que cuidarlo y tenemos que recordar con tantos sufrimientos, martirios, sangres, que llegó la religión a nosotros. Es parte de esta guía general de Dios. Puede ser que algunos pregunten, si esta guía es para todos los seres humanos, ¿por qué en el Corán a veces se dice Yahdi man yasha o yudillu man yasha? Dios guía a quien quiere y desvía a quien quiere. Eso igual es un tema aparte de eso, pero ¿por qué es importante? Y puede ser que sea pregunta de varios. Te voy a explicar. Porque mientras uno está leyendo el Corán, llega a estas leyes, ¿no? Dios guía a quien quiere. Hay que saber, esta guía en general tiene dos modelos, la guía primaria y la guía secundaria. La primaria es la guía que es para todos los seres humanos, guías generales que no tienen ninguna excepción. La secundaria es la guía, también podemos nombrarlo como la guía de la recompensa y particular. Esto sí, no es para todos. Esto es solo para quienes aceptaron, entendieron y empezaron a seguir las guías generales. Atención, ¿no? El punto importante. Las guías particulares son para quienes eligieron y siguieron las guías generales de Dios. Entonces, cuando uno acepta estas guías de Dios y decide para actuar, solo decidir, ¿no? A veces solo decidir es suficiente. Igual va a actuar algo, pero puede ser que peca, que algunos errores tenga, pero decide seguir este camino, decide seguir a guías generales de Dios, entonces Dios lo va a guiar particularmente. Ahora, el significado de Yahdi man yasha, Dios guía a quien quiere, quiere decir Dios guía a quienes eligieron las guías generales. Y lo que no eligieron, Dios no va a guiar, lo va a dejar. Que dice, mira, hay guías generales. Es como el ejemplo que en todo el momento estamos dando. En el club o en el gimnasio, cuando uno entra y dice al entrenador, yo quiero lograr a tal objetivo, quiere tener la medalla de oro, entonces dame la rutina. Bueno, está mirando el entrenador a los esfuerzos de este alumno. Y cuando ve que está haciendo todo bien, puede ser que venga y les diga otros puntos importantes que no lo va a decir al resto, y menos a quienes ni entran al club para practicar. Por eso quien está dentro y tiene objetivo y está esforzando, el entrenador le va a prestar más atención y le va a ayudar más. Bueno, eso es lo que hemos visto, entonces, porque ahora voy a decir la otra forma, que Dios va a guiar con distintas formas, guías generales, que lo hemos visto, y ahora guías particulares, que es una oportunidad especial para algunos, para que puedan lograr a mejores lugares del paraíso. Las oportunidades de crecimiento espiritual que Dios da a los buenos, a los creyentes, que esto con las dificultades y pruebas difíciles, que para el resto puede ser que se ven como mal, pero son buenos para los creyentes. Por eso vemos que los imames y los profetas sufrieron más que el resto. A veces estas guías particulares son la salvación de un pecado o de un lugar de los pecados. A veces Dios, según una fórmula que tiene, salva a la persona de una situación que estaba cerca de hacer los pecados. A veces son guías personales o particulares que en un momento Dios le enseña algo de una forma, o de alguien, o él se entiende. Por ejemplo, está leyendo una ley del Corán y toma una lección importante. Hubo casos en esto, que una persona mala estaba pasando y se escucha una recitación del Corán, una ley del Corán, empieza a escuchar y pensar y cambia su vida. Esos serían guías particulares, que quiere decir que esta persona, aunque era mala persona, pero no era totalmente mala y tenía la decisión para ser buena, pero bueno, se equivocaba. A veces Dios guía con guías particulares y da un poder de distinguir entre verdad y falsedad, que también se llama basira en árabe. Es algo muy importante que hay muchos que no lo tienen, que no pueden distinguir entre la verdad y la falsedad. Hoy en día pasa mucho en el mundo. Ahora el tercero sería informar y advertir sobre los peligros de los desvíos y pecados. Ya es como una persona que entra al colegio o por la primera vez quieren llevarlo, los padres empiezan a explicar
y guiarle de una forma para que entienda la importancia de estudiar y ir al colegio. Y a su lado también lo advierten sobre no estudiar y no ir al colegio, qué puntos negativos o desventajas puede tener. Por eso porque es una parte de la educación en general. Y como hemos dicho que el primer entrenador y el maestro y profesor es mismo Dios, entonces Él, además que guía al ser humano de distintas formas que hemos hablado, también tiene que decir al ser humano los peligros en ese camino y en realidad los peligros del desvío en ese camino, no cumplir lo que Dios dice y lo que Él quiere. Por eso lo llamamos como informar primero y advertir. Hay que decir a las personas que si no caminen en el camino que Dios quiere, hay peligros. Y eso todo es parte de la fórmula de la vida, que eso lo llamamos como pecados. Como guiar, advertencias también son dos modelos. Primero son advertencias generales, que también tiene genética, que puede ser interior, que es el intelecto, y el alma reprensora. El mismo intelecto que hemos hablado para guiar también es para advertir y nos dice generalmente en varias ocasiones que, por ejemplo, esto está mal haciendo. Y el alma reprensora es algo interior, es cuando eso se llama nafsul lawama en árabe. Y bueno, hemos encontrado una palabra un poco más cerca, es reprensora. Eso a todos nosotros pasa cuando hacemos algo feo y malo. Después algo interior nos llama y nos dice que qué mal que lo hiciste, no tenías que hacer esto. Igual, esto generalmente pasa por la primera vez y segunda vez. Si estos errores pasan constantemente o se repite varias veces, ya el poder de este alma baja y hasta que ya se pierde en ese tipo de pecado, ¿no? O si es la persona tan mala que ya hizo cualquier cosa, ahí se pierde y puede ser que ya no tenga nada de esta alma reprensora y sigue haciendo las malas cosas. Pero generalmente es algo que uno se siente en su interior que no tenía que hacer esto, o a veces un poco antes de hacerlo empieza a pensar, y justamente acá es el papel del intelecto, y dice, no, mejor que no lo haga porque puede ser que pasa esto o pasa otro o tenga estos puntos negativos, así lo voy a dejar. Y también hay advertencias generales genéticas exteriores. Como dije, esta genética quiere decir que es parte de la creación de Dios y que es para todos. Y ese exterior es en el mundo, en la naturaleza, que a veces son de la naturaleza, a veces lo que quedó de anteriores. De la naturaleza las cosas que pasan como terremotos, inundaciones, un montón de cosas que ya todos conocemos, como eclipse, tormentas, enfermedades. Estas cosas es para pensar. Lo mínimo que uno sepa que la muerte está muy cerca y puede que pase cualquier cosa y uno muere sin saber y sin que le avisen. Entonces un montón de cosas pasan en este mundo que son como advertencias, que son alarmas para el ser humano, que esté atento, que se cuide, que la muerte está cerca, que esté preparado. No va a llamar a nadie, arcángel de la muerte no va a llamar a nadie antes que yo vengo tal día. Menos algunos de la gente muy buena que espiritualmente llegaron a un nivel que ahí ya pueden saber cuándo mueren. Pero generalmente eso no pasa, y viene de golpe y nos lleva. Así que acá hay que tomar la lección. El eclipse, algo es de la naturaleza. Generalmente, si podemos verlo, sacamos foto y contamos con el otro, pero no pensamos que si pase algo que, por ejemplo, el sol se queda frío o se apaga y se queda noche para todo el momento, como el día juicio final, que la resurrección de los seres humanos y el levantamiento de los seres humanos está con montón de hechos en la naturaleza, que por ejemplo se apaga el sol, se chocan las estrellas, que eso más adelante hablaremos. Entonces todo esto es parte de la naturaleza que Dios quiere advertir a los seres humanos que cuídense. Y otro es lo que quedó de anteriores, quiere decir la historia, estudiar la historia o mirar lo que se quedó. Uno puede ver a un palacio de un tal rey de cuántos años atrás o siglos y pensando,
¿dónde está ahora esta persona? La cantidad de la plata que se juntó le sirvió, la cantidad de la gente que mató para llegar al poder. ¿Y ahora dónde está? ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué puede hacer? Nada. Solo se quedó un palacio, un castillo de tal persona, y sacamos fotos nosotros muchas veces porque es algo histórico, pero no pensamos que esta persona que esforzó para tener esto no pudo llevar ni un peso, ni una moneda, y dejó todo, y ahora está solo con los hechos y acciones que hizo. Por eso en el Corán como que aconseja a la gente: siru fil ard, viajen en la tierra, fanzuru ila atharihim, algo así, que miren, fíjense bien a lo que quedó de los anteriores, la gente sabia, la gente fuerte, pero no pudieron salvarse de la muerte o de los castigos de Dios para algunos pueblos que ya llegaron a los niveles muy elevados de maldad. Esto todo depende de nuestra visión, cómo miremos las cosas. Siempre se puede sacar algo lindo, tomar lecciones buenas para mejorar nuestro estado de alma. Digo de alma porque eso es principal, ya para el mundo material y cuerpo existe, hay un montón de la gente, psicólogos o doctores de diferentes carreras que enseñan a la gente cómo vivir. Ya por eso no tocamos esto, aunque la religión tiene un montón de cosas para decir. El punto importante es pensar sobre lo que vemos y lo que sucede en el mundo, que podemos sacarle las lecciones para nuestra vida. Otro tipo de estas advertencias generales son legislativas, como hemos dicho, las leyes, que es tashri'i, como la anterior. Eso también lo manda a través de las leyes de los libros sagrados, que esto explica al ser humano generalmente lo que puede suceder cuando uno peca o se aleja del camino de Dios. Esto son lo que es más importante y más necesario que sepa el ser humano. Casi un tercio del Corán habla de día juicio final, Ma'ad, lo que hemos hablado antes, todo el tema, ¿no? Del paraíso, del infierno, de juicio final. Entonces es algo muy importante. ¿Por qué digo un tercio? Imagínense, piénsenlo. Un tercio del Corán se habla sobre día juicio final y lo que pasa después de la muerte. Estos son advertencias, una parte, ¿no? Otra parte son como guiar, pero generalmente es advertencia porque es para el futuro, lo que puede suceder, lo que va a pasar. El ser humano tenga cuidado de lo que está haciendo. Y otra, las palabras de los profetas y los imames, que ellos también, además del Corán, explican más de las cosas, explican más de los pecados y las consecuencias que puede tener para la vida del ser humano. Y esto es lo que ayuda mucho también al ser humano para pensar. Ellos también son entrenador, ¿no? Después de Dios, los profetas y los imames son como entrenador. Entonces, como en el colegio, como el ejemplo famoso que siempre damos, el gimnasio y el club, siempre el entrenador, a su vez que está diciendo y guiando para hacer las cosas bien, también advierte: mira, este peso o este instrumento tienes que usar de tal forma. Si no lo usas bien, puede que te lastime. El cuerpo, el alma, el ser humano en general tiene que saber que hay cosas que cuando hace tienen consecuencias. A veces se entiende y se ve como mundo material, comemos algo después enfermamos, y a veces no, generalmente para el alma no entendemos. Bueno, esto fue advertencias generales y también tenemos advertencias particulares, que hay un montón de cosas, como un ejemplo, pues soñar castigos, soñar a infierno, un accidente fuerte para una persona, ¿no? Muchas veces, igual, estas advertencias particulares a mucha gente pasa, pero decimos particular porque solo sucedió a una persona o un grupo de las personas. Un accidente fuerte, que puede ser un montón de cosas, una enfermedad o un accidente de auto, perder a alguien querido, o más grande. Como guías particulares que hemos dicho, Dios ayuda especialmente también
en ese sentido está ayudando. Aunque puede ser que la persona es mala persona, pero Dios quiere advertir a él también. Dios quiere a todos los seres humanos, sin ninguna excepción. Pero si salgan del camino que Él quiere, ahí vienen advertencias hasta un cierto nivel. Después que ya la persona cierra todos los caminos y no quiere volver para nada, ahí ya como que Dios no puede, no que no quiere, porque esta persona no quiere las ayudas de Dios. Pero bueno, hasta llegar a este nivel, que ya no hay ninguna forma y manera para salvarlo, Dios va a ayudar con guiarle o advertirle. Y hay una cosa más también que viene el número 4. Número 4 es consecuencias de castigos leves en este mundo, ¿no? Para que aprenda. Ya es otra forma de advertirse. Una cosa es decirle y decirle, y otra cosa es, además de lo que se advirtió, que eso pasa a muchos, a los creyentes también, para que vuelvan al camino, para que piden perdón. Los castigos, según la educación de los chicos, por ejemplo, podemos decir como un ejemplo. Un padre dice a su hijo todas las cosas buenas que puede pasar cuando uno va a estudiar. Y también lo advierte las cosas que pueden pasar y las consecuencias si no estudia. Y lo acompaña, compra las cosas para él, para que vaya al colegio. Entonces, como los instrumentos, y preparar una base para que pueda ir al colegio. Ahora, si está en el colegio y no está estudiando bien, de a poquito vienen algunos castigos, especialmente cuando ya uno es un poco grande y conoce. Ya los que son chiquititos no conocen muchos, entonces según su edad vienen las reacciones de los padres. Por ejemplo, uno ya no estudia bien. El padre viene y le dice, esta semana, porque te sacaste una nota baja, no te voy a dar la pelota que cada semana te da. O si quiere castigarle un poquito más y no está estudiando bien para un tiempo, entonces dice, bueno, no te dejo para que tengas tu celular. Lo quita y lo saca. Y así vienen, según lo que está haciendo. La educación correcta es que el castigo tiene que ser justo y equivalente con lo que hizo, no más ni menos tanto. Eso depende de la forma de la educación. Y ahora, ¿qué hace Dios? La gente que están pecando muchas veces le manda un castigo en este mundo para que vuelvan, para que dejen a pecar. Y eso según los pecados, según la gravedad de los pecados, según la cantidad de los pecados, serán diferentes. Esta sería otra de las tradiciones de Dios, que con estos castigos quiere salvar al ser humano, quiere ayudarle para que vuelva al camino y no peque. Otra de estas tradiciones es dar la oportunidad y facilitar. Igual esto ya será para los que están mal, se alejaron muchísimo. Esto en el Corán se llama istidraj, imhal como darle el tiempo. Cuando uno llega a este nivel, ya volver hacia Dios en este mundo sería más difícil para él porque él quiso este camino. Igual, le da esto Dios para que vuelva. La intención es esto, para que aprenda y vuelva. Como un hijo que dice a su padre, papá, ya no quiero estudiar más, quiero salir del colegio. Entonces el padre empieza a guiar, empieza a advertirle, empieza a castigarle un poquito para que vuelva. Pero cuando llega a un nivel que dice, no, con ninguna advertencia o guía, nada, no quiero ir más, quiero salir con mis amigos. Bueno, ahí el padre dice, bueno, no puedo hacer nada más porque tú no quieres. Entonces vaya de casa, anda donde tú quieres. Él sabe que lo que va a pasar a su hijo está mal, pero bueno, no tiene otra opción porque eso es la libertad que Dios dio al ser humano, que nosotros somos libres para elegir nuestro camino. Pero si vuelva, aunque ya se fue y hizo un montón de cosas, si vuelve, es padre, dice, bueno, pero tiene que aceptar las consecuencias y empezar a corregir las cosas. Pero generalmente, ya cuando uno llega a este nivel, muchos de los seres humanos se alejan más y ahí viene la muerte. Pero hay casos de esta gente también que volvieron y cambiaron para mejorar las cosas. Y esto, podemos decir, la tradición número 5, generalmente pasa para quienes no aceptan el poder de Dios sobre la gente y sobre este mundo. No aceptan el gobierno divino.
como que no aceptan a Dios y a quienes Él quiere para que manejen todo. Y ya son enemigos de Dios y la gente de Dios. Vamos a ver la última parte, que es estos instrumentos y las bases en general, lo que hemos visto, que primero eran las oportunidades, facilidades e instrumentos de crecimiento, dirección y guía con las lecciones y mandatos, advertir, castigar poco en este mundo para que vuelva, dar la oportunidad y facilidad, y después viene otros que son para las clases que vienen más adelante en el Barzaj, y después en día juicio final, que puede ser que caiga en infierno. Estas dos que son Barzaj, que es después de la muerte, y día juicio final, que es la resurrección de todos los seres humanos, día juicio final, ya son temas que lo tocaremos en las clases que vienen siguiente. Inshallah, que Dios nos ayude para que podamos mejorar nuestro estado de alma y espíritu en este mundo, para que logramos los mejores lugares espirituales en este mundo, para que no haga falta en Barzaj o en otro mundo, que Dios nos purifique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.